En Assassin's Creed seguimos la historia de su personaje principal, Desmond Miles, un barman que tiene en su memoria genética recuerdos de sus antepasados, quienes pertenecieron a la Orden de los Asesinos, una orden que en la obra de ficción es enemiga de los Templarios. Desmond, con la ayuda del Animus, una máquina que permite revivir los recuerdos de los antepasados, viaja al pasado y encarna en las diferentes versiones del juego a diferentes personajes de la estirpe de los asesinos. En Assassin's Creed 2 tomamos el papel de Ezio Auditore de Firenze, un asesino florentino en la Italia del Renacimiento, y cuya historia se desarrolla durante el segundo papado de los Borgia, y toma numerosos elementos del imaginario renacentista para crear una ficción donde interactuaremos con personajes como Maquiavelo o Leonardo da Vinci. Empecemos. María Elisa Navarro es una profesora colombiana de arquitectura con especialidades en historia y teoría, quien trabajó en la compañía Ubisoft Montreal como asesora histórica del equipo de diseño del videojuego Assassin's Creed 2, desde los primeros esbozos hasta su lanzamiento en noviembre del 2009. María cuenta que el art designer, que estaba a cargo del diseño del personaje principal, preguntó cómo podía documentarse para diseñar ciertos elementos, como las armas, el vestuario, etc. Le explicó cómo podía acceder a los archivos para estudiar documentos y cuadros originales de la época, pero la tarea les era tan ajena que decidieron citarla con el director del proyecto para formar parte del equipo. María cuenta que el director la citó para una reunión de 2 horas, donde debía responder a todo un bombardeo de preguntas. Recuerda que hubo muchas dudas sobre interiores y mobiliario, sobre cómo ellos se imaginaban que eran los apartamentos papales en esa época. Todo fue un trabajo previo a la filmación sobre dibujos y modelos de los entornos. Asesoró todo el proceso de desarrollo del videojuego, trabajando desde el vestuario de finales del siglo XV hasta la corrección de los errores arquitectónicos en las ciudades recreadas, pasando por detalles ornamentales y el aspecto de las viviendas. Citando sus palabras, dijo: "A veces, por jugabilidad necesitaban tener paredes con mucha textura para que Ezio pudiera escalar, pero a la hora de plantear estos elementos se cometían imprecisiones. Por ejemplo, recuerdo un balcón con una baranda de hierro forjado que no pudo haber existido en aquella época. Yo era responsable de detectar estos problemas". Por lo que entiendo, en esta entrevista se refiere a esto. Como ven, esta baranda es de un estilo moderno que no pudo haber existido en la época renacentista. Antes que nada, se debe decir que el espacio urbano y arquitectónico está basado en la realidad, pero es una ficción diseñada para contar una historia y proporcionar una experiencia, del mismo modo que el guión respeta unos hechos históricos y modifica otros. Si bien los edificios representativos, las calles y las cubiertas son bastante parecidas a lo que estos eran en el siglo XV o son hoy en día, los trazados urbanos en Assassin's Creed 2 tienen poca relación con la realidad y por el contrario son el resultado principal de la jugabilidad. En este sentido, los mapas de Assassin's Creed 2 están organizados con una lógica que sirve a la jugabilidad y que por lo tanto es muy diferente a cómo se organiza una ciudad o de cómo lo hacía en el siglo XV. Si comparamos el mapa de Assassin's Creed 2 con el plano de Florencia en el siglo XV, veremos que la ubicación de los edificios representativos, así como la relación entre ellos, se asemejan bastante a su ubicación real. Por el contrario, la configuración de manzanas y el trazado de las calles es bastante diferente a lo que es el trazado de una ciudad. Durante el Renacimiento, las calles se prefieren rectas y ortogonales entre sí, dando origen a las famosas vistas que enmarcan el recorrido por la ciudad. Sin embargo, esta manera de concebir la calle como una línea recta en donde se puede ver de un extremo a otro la calle no es eficiente para la jugabilidad del juego, en donde un recorrido más laberíntico permite que el jugador recorra las calles más largas y en donde la ciudad va apareciendo poco a poco como una sorpresa para quien lo recorre. Si vemos la distribución de las calles, estas definen manzanas cuadradas o rectangulares, en las que las construcciones conforman el paramento y quedan espacios libres al interior de las manzanas. Esta manera de organizar la ciudad permite optimizar el uso del suelo, en donde un número limitado de calles sirve al mayor número posible de viviendas. Generalmente,
Las manzanas en una ciudad se organizan siguiendo una lógica en donde cada edificio tiene un frente sobre la calle. Esta es la cara pública del edificio. Uy, corre, 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 corre. Ya, bien. Se puede ver las tejas, en este caso son tejas de barro, que en esta época es donde se usaba más esto, y también lo que es aparte de los materiales que existen común en esta época, digamos que se empleaba, claro, antes de la revolución industrial, que nosotros usamos más esos materiales, aquí se usaba la piedra y también un tipo de mortero, que bueno, en el mortero fueron los romanos que inventaron una especie de mortero que se siguió usando en esta época. Aquí se puede ver seguir viendo las tejas y claro las piedras que mencionaba. Ah, bien, tenemos las ventanas también con un arco de medio punto. A ver las vistas aquí, una buena vista. Se puede ver que la mayoría de todas estas viviendas, todas estas casas tienen un tejado a dos aguas. Esto es por, claro, obviamente la lluvia. Si se puede ver, todavía sigue las fachadas. Si se dan cuenta, las ventanas tienen, ahí se puede ver mejor, las ventanas tienen estos arcos de medio punto, se sigue utilizando las columnas. Y también las ventanas con formas geométricas, como se puede dar cuenta, utilizan el cuadrado, el círculo, o en algunos casos, como mencionan, el arco de medio punto, como se puede ver en esa fachada. Ok, acá se puede ver el patio interior, como mencionábamos anteriormente en el video. Estos patios interiores que estaban dentro de estas viviendas, que era comúnmente en esa época. Aquí se puede ver las calles amplias, pero como mencioné, las calles aquí son muy entrecruzadas entre ellas, no siguen algo ortogonal o lineal. Ahí se puede ver siguiendo las fachadas con estas ventanas y como ven esos pasadizos, estas calles están conectadas por estos arcos en medio punto. Bueno, en esta época se regresa como un poco más a la arquitectura clásica y por eso tienen como que ese monumental, ya que son componentes arquitectónicos como la simetría, la jerarquía. Aquí se puede ver en las fachadas los elementos geométricos, cuadrados, circulares y todo piedra con estas mismas tejas. Siguen estas ventanas, este tipo de ventanas que se utiliza el vidrio y una herrería de acero, ya que venimos de una época gótica, se pasa de una transición del gótico al renacentismo, así que hay estos tipos de ornamentos en las ventanas. Ah, miren, aquí tienen como este tipo de sol y sombra. No sé si en esta época ya tenían ese tipo de trabajos en herrería, en metal, en fierro, en hierro forjado. No estoy muy seguro, pero puede que sí, este tipo de sol y sombra. Todos esos elementos que conectan las viviendas, que tienen como esos cables entre viviendas, sirven a la jugabilidad. No estoy muy seguro ni no creo que en esa época hayan habido esto, ya que no le encuentro ninguna función para estos, así que es netamente del juego. Pero todo lo demás, la materialidad que se ve en estas viviendas comunes, sí es muy... Y ahí está, miren, el patio central que hay en estas viviendas, como lo mencionaba, es para servir que les dé iluminación a todas estas viviendas, estos cuartos que hay e ilumine, ventilación natural. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? No, amigo, soy arquitecto, todavía, pero no sé. A decir ringrazio, Madonna. Bien, si ven Genial. estos andamios como que pegados en los muros, ven esos andamios, o son como torres de madera, y también si se han dado cuenta hay como escaleras en los muros. Esto posiblemente, si eran así, mira, ven a esta escalera pegadas a los muros. Posiblemente sea porque en esa época estamos hablando del XV, inicios del renacentismo, así que hablamos de una expansión en cuanto al urbanismo y también a la remodelación aplicando el estilo renacentista a estas viviendas, así que era muy probable que se encuentren estos andamios o escaleras. Y también para que ayuden a la jugabilidad, obviamente, ¿no? Para que se pueda subir. Miren, esto es lo que sigo mencionando de las calles. Aquí tiene muchos quiebres las calles y no era tanto así en esa época. Ah, miren, ahí tenemos una fachada en mármol.
si no me equivoco, es la Santa María de Fiore, creo. Así es, miren, ahí está el Duomo, como le dicen. Ahí está, se puede ver el mármol blanco y el mármol verde, con todos los elementos característicos y claro, obviamente los tejados. Y miren, tienen las cúpulas y esos domos enormes. El mármol, como le menciono, blanco y verde, pero como le decía, en esta época no se ha finalizado en sí, sino que se finalizó en años posteriores, como lo vemos el día de hoy. Pero aquí para el juego aplicaron o lo modelaron con ya como ya se encuentran en esta época, pero en esa época todavía no estaba finalizado como se ve. A ver, aquí vamos a subir la torre para tener una mejor vista de la cúpula. Como se pueden ver, miren, esta en la torre todavía se ve un poco lo que es el del estilo gótico con estos tipo capiteles, no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien el nombre, pero ya es un poco del estilo gótico como el hierro forjado se puede ver y las torres. Hay el remate en punta, bueno, de casi todas las torres son remates en puntas, en cambio en la mayoría de la iglesia los remates son en cruz. Ahí, como se puede ver, se ve la torreta, la cúpula y el remate de cruz. Estos espacios públicos que se ven ahí debajo era muy común, ya que se está hablando de espacios amplios. Se ve en esta plaza central, era muy común en esos tiempos, y también en estos arcos. Hay acá los andamios que le mencionaba,